En tu boca tienes el poder de operar milagros. Todo lo que digas con tu boca modifica tu realidad. Ten cuidado con lo que dices, porque hay poder en tu lengua. ¿Has escuchado alguna vez estas declaraciones? Muchas de estas declaraciones se han vuelto populares el día de hoy gracias al movimiento de la palabra de fe y la confesión positiva. Y aunque no se conoce un porcentaje definido de las iglesias que hoy están adoptando esta postura, el porcentaje en Latinoamérica es cada vez más alto. La pregunta que deberíamos hacernos frente a este tipo de declaraciones es, ¿todo esto tiene alguna base bíblica? ¿Todo esto tiene algún sustento bíblico para poder establecerse como una realidad para la iglesia? Bien, el sustento bíblico inicial para estas declaraciones se encuentra en Proverbios capítulo 18. Este capítulo contiene algunos de los proverbios más conocidos dentro de la sabiduría bíblica, como el Proverbio capítulo 18, verso 10, que dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. O el versículo 22, que dice, El que haya esposa, haya el bien y encuentra la benevolencia de Jehová. O el versículo 24, que dice, El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Pero también en el capítulo 18 del libro de Proverbios, nos encontramos con el famoso texto de Proverbios 18:21. Y aquí es donde comienza el problema. Me gustaría que pudiéramos leer el texto. Luego, en primer lugar, déjame presentarte algunas consideraciones preliminares sobre el libro de Proverbios y luego veremos el contexto del texto y terminaremos con algunas conclusiones. Veamos el texto. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bien, este texto se encuentra en el libro de Proverbios y debemos tener en cuenta que Proverbios es primariamente un libro de sabiduría para la vida práctica. Sabiduría para la vida práctica. Y tiene un propósito muy claro. El propósito es guiar al pueblo de Dios en una religión práctica. Además, Proverbios tiene un tema que recorre de principio a fin todo el libro, en cada una de sus páginas, y es que la vida sabia está gobernada por el temor al Señor, o como dice el mismo capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, es importante que entendamos, sobre todo, que en el libro de Proverbios vamos a encontrar, como dije hace un momento, mucha sabiduría práctica, especialmente acerca de las relaciones y actividades entre los hombres, las mujeres, la paternidad y los hijos. Podemos encontrar temas tan variados como el adulterio, la fornicación, la aflicción emocional, el alcohol, los amigos, los vecinos, los chismes, las deudas, el contentamiento, los negocios, la disciplina corporal, la envidia, el matrimonio, la necedad y un gran etcétera. Y dentro de ese gran etcétera, en Proverbios encontramos consejos sobre el autocontrol al hablar. Ese es uno de los temas que encontramos con bastante frecuencia dentro del libro de Proverbios. Déjeme poner algunos ejemplos. Proverbios 10:14 dice, los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. En este texto nos está hablando acerca de, con este paralelismo antitético, nos está diciendo que debemos tener autocontrol porque solo el necio es el que pierde el control en su boca. Otro texto también muy conocido es Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. De nuevo, el proverbista está haciendo una invitación al autocontrol al hablar. En Proverbios capítulo 17, verso 27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De nuevo, autocontrol al hablar. Y este tema del autocontrol al hablar es importante para nuestro entendimiento de Proverbios 18:21, porque tal parece que el contexto apunta hacia este lugar. Déjame leer algunos textos en el capítulo 18 de Proverbios. Proverbios 18:4 dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Ahí está empezando a hablar acerca de las palabras.
y de esas conversaciones que pueden o no ser causa de conflictos. Lo vemos con más claridad en Proverbios 18:6, un par de versículos más adelante, donde dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. En Proverbios 18:7, un texto más adelante, dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Continúa hablando de las palabras, de lo que pronunciamos, de tener cuidado, un autocontrol a la hora del hablar. El verso 8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Autocontrol, autocontrol. Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, es decir, le va a ir mal si responde palabras antes de oír. De nuevo, autocontrol al hablar. Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. De nuevo, está hablando en ese contexto del autocontrol al hablar. Y justo en ese contexto, a través de estos múltiples paralelismos que hemos visto, hablando de ese autocontrol al hablar, es que el proverbista nos dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que, si te das cuenta, la conclusión de este pasaje no es que tú puedas crear realidades a través de tus palabras, o que tienes el poder en tu lengua para cosas milagrosas, ni tampoco que en la confesión de ciertas cosas vas a tener más o mejor bendición. El punto de este texto en su contexto, como lo hemos visto, y especialmente en el contexto general de Proverbios, que es un libro de sabiduría para la vida práctica, es decirnos que podemos hacer el daño más grande o el bien más grande con las palabras que decimos a otros. Y ya que este es un proverbio que contiene sabiduría práctica para la vida, la idea del texto es advertirnos para que tengamos cuidado con lo que hablamos, que tengamos autocontrol al hablar, porque podemos hacer mucho daño a otros con lo que decimos. Y hermanos, ¿acaso no hay un terrible daño cuando un padre le dice constantemente a su hijo tonto, torpe o bueno para nada? ¿Acaso no hay un daño terrible cuando un amigo le miente a otro amigo? ¿O acaso no genera un daño terrible cuando entre amigos hay chismes o murmuraciones sobre otros amigos? Claro, debemos tener cuidado y autocontrol al hablar. Mira cómo lo dice Santiago, que por cierto, Santiago también es un libro donde hay abundante sabiduría. Algunos han dicho que Santiago es el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Y dice Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. De nuevo, es la misma idea. Debemos tener autocontrol para hablar. Más adelante, Santiago dice en el capítulo 3, versos 6 al 10, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Mira cómo termina Santiago este texto. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así que, hermanos, ya sea en el libro de Proverbios, como lo hemos leído, o en el libro de Santiago, sabiduría práctica para la vida, consejo práctico para la vida. Tengamos cuidado y autocontrol al hablar. Tengamos cuidado y autocontrol al hablar. Ahora, ciertamente muchos me dirán, sí, bueno, eh, eh, te entiendo ese texto, pero la Biblia en el Nuevo Testamento habla acerca de la confesión. Y yo respondo que es cierto.
Y con esto quiero terminar hoy. El apóstol Pablo en la carta a los romanos nos presenta todo el Evangelio. Del capítulo 1 al capítulo 11, él presenta toda la exposición completa de lo que es el Evangelio de Cristo. Él empieza diciendo que Dios nos ha creado a nosotros, los seres humanos, y al mundo entero, y lo ha creado para su propia gloria. Sin embargo, cada uno de nosotros, los seres humanos, hemos decidido rendir gloria a las criaturas antes que al Creador. Y el hombre, por lo tanto, ha muerto espiritualmente, pero no solamente por lo práctico que hace, sino por su naturaleza, ya que en Adán, dice el apóstol Pablo, todos también hemos pecado. Y por causa de esa caída en el huerto del Edén, todos estamos expuestos diariamente al pecado y no hay ni uno solo bueno. No hay quien entienda. Todos a una se han desviado, dice el apóstol Pablo. No hay ni uno solo justo. Pero Dios, quien es rico en misericordia, con su gran amor con que nos ha amado, Él envió a su Hijo a morir en una cruz para, con su muerte, declarar justos a muchos, para que Dios sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene la fe en Jesucristo o al que es de la fe en Jesucristo. Y a través de esa muerte, de esa declaración de justicia que tenemos en Cristo, todo lo que provocó el pecado pueda revertirse y podamos tener ya no separación de Dios ni ser enemigos de Dios, sino que podamos tener comunión con Dios. Esa es la fe apostólica que predicamos. Ese es el verdadero evangelio que se ha predicado desde el principio. Pero justo después de habernos presentado todo ese mensaje del evangelio, Pablo dice en Romanos capítulo 10, versos 8 al 13, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que notamos en este texto es que sí, efectivamente, este texto dice que debemos confesar la palabra de fe que predicamos. Pero bien, ¿cuál es la palabra de fe que debemos confesar? Bueno, que Jesucristo es el Señor y que Él se levantó de los muertos. Hermano, no se trata de confesar cualquier cosa ni por cualquier causa, porque simplemente creo que hay poder en mi boca y entonces voy a crear realidades. Se trata de confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, que Él se levantó de los muertos y que por su resurrección Él también nos da vida nueva a nosotros. Y si yo hago eso, dice el apóstol Pablo, seré salvo, porque todo aquel que creyere en Jesucristo no será avergonzado, sino que sus pecados serán perdonados y recibirá comunión con Dios para siempre. De nuevo, no se trata de confesar cualquier cosa ni por cualquier causa, simplemente porque creo que hay cierto poder en mi boca. Se trata de confesar a Jesucristo como mi Señor y confesar que Él se levantó de los muertos para declarar justos a los suyos por medio de su resurrección. Así que termino diciendo, si hay alguien que está viendo este video entre nosotros y aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si aún no has confesado tus pecados delante de los pies de Cristo, y no has confesado a Jesucristo como el Señor de tu vida, te invito a que puedas hacerlo. Porque solo en Él nuestra salvación está segura. Solo en Cristo nuestros pecados son borrados. Solo en Cristo hay comunión verdadera con el Padre. Solo en Cristo hay verdadera vida, la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Solo en Cristo. Así que ¿qué estás esperando? Corre a Cristo, vuelve a Él, mira hacia Cristo, pon tu mirada en Él y camina en pos de Él, confesándole a Él como tu Señor
el dueño de tu vida, el Señor de tu alma, para la gloria de Dios Padre. Hermano, si te ha gustado este video y quieres que sigamos haciendo más estudios breves como este, escríbelo en la casilla de comentarios y por favor, comparte este video con otros. Nos es de mucha utilidad a nosotros, pero también a aquellos que necesitan conocer la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente.